Otra característica de formato que podemos aplicar a nuestras celdas es alterar la que por defecto utiliza, la alineación que por defecto le da Excel a los datos numéricos o alfanuméricos. Los datos numéricos sabemos que los ajusta siempre por defecto a la derecha de la celda, mientras que los alfanuméricos a la izquierda. Por ejemplo, estas son alfanuméricos o tipo texto y los ha ajustado a la izquierda de la celda. Bien, yo esto lo puedo alterar mediante estas herramientas de alineación. Está a la izquierda, pero yo podría, por ejemplo, centrarlos en su celda o podría ajustarlos incluso a la derecha. Bien, puedo hacer cualquiera de ellos. Por ejemplo, estos datos numéricos me puede interesar centrarlos en la celda. A la izquierda, pues a lo mejor no es muy habitual, podría hacerlo, no es lo normal, o dejarlos en el sitio que por su naturaleza le toca, que es a la izquierda. También podría incluso podría ajustarlos y darles pues, como un margen, es decir, ajustados a la derecha, pero, o sea, que estén todos encolumnados, su cifra por la derecha, pero no pegado al extremo de la celda. Entonces, en este caso, puedo ir diferentes pasos, puedo ir dándoles que se separen una cantidad determinada de lo que es el margen, pero están todos alineados a la izquierda. Por ejemplo, si devolvemos como tienen que estar habitualmente, ajustados a la izquierda, pero después los puedo alinear un poquito más a la derecha, pero siempre manteniendo una cantidad constante del margen izquierdo. Esto es como para hacer, normalmente lo utilizaré pues para hacer sangrados dentro de una misma estructura de una fila que tenga muchos textos, pues para sangrar unos con respecto a otros al modo de lo que hacen los procesadores de texto. Y esto es lo que algunas de las cosas que podemos hacer. También podemos hacer incluso una alineación oblicua, es decir, en estas celdas, por ejemplo, que no me cabe lo que está escrito, no me cabe, porque es apellidos y nombre y apellidos y ya no me cabe, por consiguiente lo trunca la visualización, pues podría decir yo que todo este rango pues me lo ponga de una manera así, con un ángulo ascendente. Entonces, de este modo vemos que efectivamente pues nos cabría ya de una manera un poquito mejor cada uno de los rótulos con su dato correspondiente. Bien, todo esto lo podemos ver también ya con mayor detalle y con mayor cantidad de herramientas, pues podríamos verlo, por ejemplo, si este rango, pues tenemos dentro de la ventana de formato de celdas, pues tenemos toda una serie de herramientas que podríamos, por ejemplo, alineación, pues el ángulo cambiarlo, si no nos convence el de 45 grados, que es uno de los que tiene, lo que nos muestra en este menú desplegable, pues podríamos decirle que sea una cantidad superior. Entonces, en el momento aceptamos, pues ya nos los pone con el ángulo nuevo. Bien, y esto es toda una serie de herramientas que tenemos pues para ir combinando e ir cada vez dejando más vistosa o más útil nuestra hoja de cálculo.